Bienvenido al espacio donde vamos a repasar y meditar en base a la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Conversaciones de Vida. Hoy tenemos un bonito invitado que siempre está, pero hoy te he entrevistado. David Marín, gracias por acompañarnos en Conversaciones de Vida. Muchas gracias, este podcast Gabriel. de Vida Abundante. Gracias, Gabriel. ¿Qué tal, David? Bueno, buenas noticias, pero usted nos va a hablar de malas noticias. ¿Qué es eso? Cuéntenos. Bueno, vamos a ver, hemos estado hablando, Gabriel, a lo largo de esta serie acerca de muy buenas noticias. Mau nos habló de que éramos salvos y que habíamos sido salvados para adorar. Mau acerca de que habíamos sido libres de aquellas ataduras que teníamos. Y doña Patri también de que no estábamos solos. Así es. Pero bueno, finalizamos esta serie hablando acerca de que a pesar de esas buenas noticias, siempre pueden llegar malas noticias en nuestra vida. Y de eso trató. Bueno, sí es cierto. Esta serie, como lo decía usted, venimos de la prédica de Patri, hablando de la soledad, de la libertad con Mau. Pero usted nos va a hablar de Job. Yo creo que Job es un referente, efectivamente, en todo el caminar de un cristiano, y quizás uno de los libros más antiguos, usted lo mencionaba en la prédica, pero ¿qué tiene que ver Job con las malas noticias y con nosotros? Así es. Bueno, yo creo que, si hablamos de alguien que recibió malas noticias, era de Job. Fueron todas las malas noticias que podía recibir, ¿verdad? Y como yo lo comentaba, bueno, yo les decía que según algunos estudiosos, hay personas que piensan que ese libro fue el primer libro que se escribió de todos los que hay en la Biblia. Y a mí me llama la atención porque yo digo, bueno, trata acerca de un hombre que recibió muy malas noticias y que vivió pruebas tremendas, pero que a pesar de eso mantuvo su esperanza en Dios. Y yo creo que es muy bonito saber que Dios, lo primero que quiso que se escribiera en la Biblia, el primer libro que se escribió, muestra que en medio de las pruebas podemos tener confianza en Él. Esa es una frase que quería rescatarle. Puedes confiar en mí. Inclusive es una parte donde usted desarrolla el tema. ¿Qué significa eso? Puedes confiar en mí, sobre todo en tiempos, David, donde estamos viviendo la peor crisis económica, estamos viviendo una pandemia, 75 años donde el mundo no se tenía que ocultar. Después de las guerras mundiales no había pasado algo como lo que estamos viviendo hoy. Claro. Pero ¿qué es confiar en Dios en este momento? Claro, yo creo que confiar en Dios es hacer lo que hizo Job, y era reconocer que Dios es el que da, que Dios es el que quita, y sin importar si quita o da, hay que exaltar el nombre de Él. Hay que tener confianza de que Él está en control y que Él va a cuidar de nosotros. Y yo creo que eso se aplica mucho a lo que estamos viviendo. Hay muchas personas que esta pandemia les ha quitado muchas cosas, y les ha quitado la paz, les ha quitado la salud inclusive. Entonces es eso, es como saber que sin importar que hayan cosas que podamos perder, no vamos a perder nunca la presencia de Dios y la relación que podemos llegar a tener con Él. Yo resalto de esta prédica suya, David, que creo que nos ilustra lo que estamos viviendo. Hoy hay empresarios, hay familias, hay padres, madres de familia que han perdido su trabajo, que era muy seguro. ¿Quién se iba a imaginar que en Costa Rica el turismo, que es la principal ingreso de este país, no existiera? Hubiese que cerrarlo. O los que tienen microbuses escolares que llevan a los chiquitos en las mañanas, tenían un negocio fijo. De febrero a diciembre siempre había clases, y hoy lo perdieron todo. Prácticamente están parados. Esto le pasa a Job, ¿verdad? Job está bien, está seguro, está con cierta comodidad y lo pierde todo. Esto no trae la pandemia y esto no trae malas noticias. Claro. ¿Cuánto refleja Job en eso que se está viviendo hoy en la comunidad costarricense y en otras partes del mundo que pueden estar observando este podcast? Claro, yo creo que Job, no era que tenía así poco ni nada, tenía mucho, tenía demasiado, era un hombre poderoso, y lo pierde todo. Yo creo que, muchos de nosotros, de verdad, como lo menciona usted, hay gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido su seguridad, y hablando con personas, lo que uno nota es que hay demasiada ansiedad, demasiado miedo, y yo creo que hay que tener, o hay que identificar qué cosas podemos agarrar de Job. Y yo creo que, una de las cosas que podemos agarrar de él es que, a pesar de la duda, porque no significa que es que Job se mantuvo así, pero súper gozoso o con una sonrisa en todo momento de su proceso, ¿no? Él lloró, dijo que desearía que el día en que nací no hubiera existido, que nunca hubiera nacido, y qué duro, pero a pesar de eso, él siempre dice, puede que yo pierda toda mi piel, que quede destruido, pero yo sé que mi Redentor vive
y está en control. Hay un elemento que usted resalta en la Ujú, prédica y que creo que es muy importante poner claro, que es la integridad. ujú, Usted habla de integridad, ser un ujú. hombre íntegro, ser una mujer íntegro. ¿Por qué? Vamos a ver, yo creo que primero hay que entender qué significa integridad. Y a mí me gusta, siempre he escuchado la definición de integridad, que es la que me gusta, y es que el ser íntegro es aquellas cosas que usted hace cuando nadie lo ve. Y es que yo creo que es muy fácil ser cristianos y decir aleluya, amén. Y cuando estamos acá, cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en la transmisión, ¿verdad? Comentar ahí. Pero cuando nadie nos ve, ¿cómo nos comportamos ante Dios? Porque a veces simplemente nos acercamos a Dios creyendo que es como una máquina expendedora de deseos. O simplemente me acerco a Dios para quejarme, para enojarme y resentirle muchas cosas. Y yo creo que todos hemos tenido momentos en donde nos hemos resentido con Dios. No significa que no, o sea, todos hemos tenido. Pero el tema es qué hacer con ese resentimiento. Yo creo que, vamos a ver, lo que voy a decir ahora puede sonar un poco trillado, pero creo que tal vez haya personas que necesitan perdonar a Dios para poder avanzar y para poder vivir una vida de integridad. Hay otra cosa más que Ujú, le pasa a Job ujú, y que usted también la cuenta y es, Job tiene que vivir presiones sociales. ujú. Hoy estamos en esos tiempos, estamos en tiempos de crítica y de confiar en Dios cuando las cosas parecen que no están saliendo como nosotros Claro. quisiéramos. A todos nos está pasando. Yo creo Ujú, que el que diga que no ujú. estaría mintiendo. ¿Cómo afrontar eso? Claro, yo creo que, vamos a ver, el primer punto de la prédica era confianza, o sea, hay que confiar. Pero cuando vienen estos tiempos de crisis, lo que debemos es perseverar, Así es. perseverar. Y ahí es donde entra el tema de la soberanía de Dios que hablábamos. Y me encanta porque le voy a contar, Gabriel, yo, cuando Mao me dijo que tenía que hablar de esto, entre malas noticias, yo dije, ¿de qué hablo? Ay, Dios mío, ¿verdad? Y estando con mi amigo Jeremins, que le mando un saludo, en una transmisión, hablando con él y todo, le digo yo, Jeremins, ya sé de qué voy a hablar de Job, porque él recibió muy malas noticias. Pero en el proceso de preparar eso, yo decía, Dios mío, qué complicado, ¿verdad? Y uno leía el libro de Job, es un libro complejo. Yo decía, Dios, ¿qué quieres que comunique por medio de este libro? O sea, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Y en ese proceso, bueno, que fue un proceso muy lindo y todo, hablando con Carla, la administradora de la iglesia, me dice, David, si uno de verdad quiere perseverar en medio de una crisis, tiene que saber que Dios es soberano. Ese es un atributo que muchas veces como cristianos se nos olvida de Dios. Y me decía, y yo una vez escuché un pastor que decía que el ser soberano, o sea, el que Dios es soberano significa que Él cuida de nosotros, que Él controla todo y conoce todo. Y yo creo que eso nos da mucha paz en medio de la prueba, nos puede dar paz. Bueno, yo creo que también es un término, soberanía de Dios, Ujú, que no se habla mucho en sí. el día tras día, porque somos un poco egoístas con Dios, Ujú, queremos que haga claro. lo que deseamos. Y Ujú, usted también hablaba de otro término que era la debilidad del espíritu, ujú, la debilidad en el proceso, en ujú. la perseverancia. Ese es uno de los desafíos. Bueno, ¿cómo Job nos enseña a que podemos superar esas pruebas para ser perseverantes, esperando aún en la soberanía de Dios que se haga su voluntad siempre? Claro, yo creo que es tomando decisiones. Y hay varias decisiones que uno tiene que tomar en momentos así donde uno se siente débil. Número uno es reconocer que necesito humillarme ante Jesús. O sea, que necesito reconocer y quebrantarme ante Él y decir, Dios, yo tengo esta situación y la quiero poner en tus manos. Número dos, yo diría que luego de poner mi problema o mi prueba en Jesús, es rodearme de personas que me apoyen en el proceso. Porque ahí entra el tema de los amigos de Job. O sea, muchas veces estamos rodeados de personas tóxicas. Y entonces vivimos procesos en donde no nos animan, sino más bien nos desalientan todavía más. Qué importante y qué bonito es encontrar esa familia que nos hablaba doña Patri, que es la iglesia, Ujú. que nos puede apoyar en procesos así. Y otro punto que yo diría que nos permite mantenernos fuertes cuando nos sentimos débiles es el tener paciencia con nosotros mismos y con el proceso que Dios está teniendo con nosotros. Tener paciencia, saber que hay un tiempo que es perfecto, es el tiempo de Dios y las cosas tal vez no van a ser como yo desee, sino como Dios sabe que es lo mejor para mí. Usted indica en la prédica Ujú, que empieza con el diálogo con Dios, ¿verdad, Job? ujú, Ese diálogo. Y también hay una frase antes de contexto que dice ajá, un hombre recto e intachable. ujú. ¿Por qué eso? Bueno, a mí me gustaba resaltar eso porque yo siempre que voy a preparar una prédica me gusta leer bastante
y prepararme y ver videos y demás. Y algo que me encanta de hacer en YouTube es ver los comentarios de la gente. Y parte de lo que veía en YouTube era de gente que decía, es que, ¿cómo va a ser posible que Dios vaya a hacer algo así con alguien que es su hijo, que es amado, ¿verdad? Y dice, Dios no puede ser un Dios que traiga enfermedad, ni mucho menos. Y bueno, la verdad es que cuando nos vamos a la Biblia, vemos que Dios sí permite cosas como las que le pasó a Job. O sea, sí es posible que eso suceda, aún a personas rectas e intachables. Porque, ¿qué dice la palabra? Que inclusive aquellas cosas que pueden ser pruebas pueden ser utilizadas para nuestro bien. Bueno, usted habla de ir a otro nivel, que Ujú. en los desafíos y en las malas noticias es un mecanismo para ir a otro nivel. Claro. ¿A eso se refiere específicamente, David? Claro, claro, es poder entender, número uno, que Dios es soberano, que Dios ha estado en control y que Dios puede hacer de mi debilidad algo en lo que Él se puede glorificar, como decía Pablo. Pablo dice, o sea, Dios se glorifica en nuestras debilidades y la verdad es que muchas veces necesitamos entender que tenemos que depender de Dios, que tenemos que depender de Dios. Hay historias que yo he visto de personas que una enfermedad, una crisis han hecho que se acerquen a Dios y que puedan encontrar en Dios un Padre amoroso. Bueno, Dios puede utilizar la enfermedad, Dios puede utilizar cualquier cosa. No significa que Él es el que está llevando eso a su vida, sino que Él está permitiendo que eso obre para bien. Usted dice que Dios cuida de Ujú, nosotros. ujú. ¿A qué se refiere eso cuando hay malas noticias? Dios cuida de nosotros. Yo creo que, vamos a ver, Dios tiene el control de todo, tiene el control de todo y a Él no se le sale de la mano nada. Y eso es algo que hay que tener claro. Y es que la Biblia dice que Él cuida de nosotros bajo la sombra de sus alas. Es como estamos protegidos, o sea, no estamos indefensos. Y qué lindo es saber eso, que no estamos indefensos, sino que más bien hay un Dios que está cuidándonos. O sea, que es como un padre. El otro día eh, iba en el carro pasando por la sabana y veo una imagen que me impactó y eso, para mí esa imagen refleja lo que significa el cuidado de Dios. Y era un adulto mayor, como de unos 75 años, con su nietito de 3 años, y su nieto iba corriendo y todo, y yo digo, si no hubiera sido porque el abuelo está ahí, tal vez el nieto se tira a la calle y los carros podía suceder un accidente y todo. Pero ese abuelo, ese adulto mayor, iba cuidando de ese niño, iba cuidando y tal vez el niño iba a la libre, así, ¿verdad? Pero siempre estaba el abuelo detrás de él y la Biblia dice que el Señor va como detrás de nosotros diciéndonos hacia dónde debemos ir, dice Isaías. Yo creo que es eso, o sea, ese es el cuidado de Dios, el cuidado como de un padre amoroso que, vamos a ver, tal vez no nos va a dar exactamente lo que necesitamos porque usted como papá, ¿verdad? Ignacio, ¿verdad? Que Ignacio es famoso en la iglesia. De ahí no le va a dar exactamente todo lo que él quiere, ¿verdad? Porque no necesariamente todo lo que Ignacio quiere va a ser de bien para él. Pero usted siempre va a procurar que él esté bien, que él esté bien. Yo creo que ese es el cuidado de Dios, el cuidado de un padre amoroso. David, y otro elemento de cuidar, es difícil pensar que Dios no nos cuida cuando hay una pandemia, Ujú. cuando se ha perdido el trabajo, cuando hay enfermedad. ¿Cómo entender eso y cómo explicárselo a la gente en palabras sencillas? ¿Cómo es posible decir Dios te está cuidando, Dios te ama con esos tres elementos que son una realidad? Claro, yo creo que, vamos a ver, si le queremos decir a alguien eso, nosotros en posición de hijos de Dios, de discípulos de Cristo, es con acciones también. Es identificando, si vemos a alguien con una necesidad, es identificando esa necesidad y haciendo algo al respecto. Número uno, orando por esa persona. Y si está a nuestro alcance hacer algo por esa persona, hacerlo. No tener ni miedo ni dudas. Porque yo creo que algo que nos ha pasado en este momento, Gabriel, es que el mundo nos vende la idea de tener en tiempos de crisis nuestras manos cerradas. Y es como lo poco que usted tenga, resguárdelo y no lo comparta con nadie. Pero Dios nos muestra que más bien cuando nosotros vemos necesidad y en todo momento y aún en los momentos de crisis, debemos tener nuestras manos abiertas y ser de bendición para otros. Sin importar la situación que yo estoy viviendo, yo sé que puedo ser bendición para otros y sé también que el dar es, o sea, uno recibe muchísimo más bendición cuando uno da que cuando recibe. Bueno, y lo estamos viendo a nivel global, Ujú, gobiernos enteros, potencias, ujú, acaparando los medicamentos, las claro. mascarillas, países de tercer mundo Ujú, que no tienen el mismo acceso.
sobreendeudamientos, cuando la gente ahorita no tiene cómo pagar. Estamos viendo mucho ese egoísmo en la Ujú, humanidad claro. y quizás la crisis podría cambiar la humanidad para siempre, pero nos está haciendo retroceder. Ujú. ¿Qué dice Dios y qué nos enseña Job? Para aplicarlo porque él está en una crisis. Termina diferente su vida, pero ¿cómo aplica Job en esos aspectos de su vida el enfrentar una crisis que nosotros podríamos vivir también? Yo creo que hay una palabra ahí que me gusta, que he escuchado, que la utilizaba un teólogo que se llamaba John Stott y es contracultura. Nosotros como cristianos tenemos que ir contra la cultura del momento. En una sociedad en donde nos dicen, mantenga las manos cerradas, no apoye, acapare todo, Dios nos dice, no, más bien dé, sin miedo, o sea, y también nos muestra algo y es, aún en medio de la prueba, y esto nos lo muestra Job también, adore, adore a Dios, reconozca quién es Dios, con su vida, con sus posesiones, con sus talentos, aún sin importar que estemos en una crisis, adore y viva contra cultura. Bueno, y eso también se une a las otras prédicas de esta serie de Ujú, buenas noticias, sí, y lo recuerdo muy claro donde decía Mau, libres para adorar y para disfrutar esa así es, presencia de Dios. claro. Y hay una de las cosas que también se resalta mucho de David, es otro de los personajes bíblicos impresionantes Ujú, que no se terminan de estudiar, y es que David decía que aún en los desafíos más fuertes, palabras digamos actuales, la adoración puede cambiar cualquier cosa. claro. Era una adoración, ahora, una adoración en espíritu y verdad, también nos Ujú, dice la Biblia. ¿Qué significa eso en tiempos de crisis? Porque como dice usted, y así iniciamos este podcast, cuando todo está bien, cuando te están grabando, cuando tú estás en la iglesia, cuando tenés trabajo, ujú, cuando estás seguro, es muy fácil que las cosas claro. fluyan naturalmente y seas un Ujú, buen cristiano. sí. ¿Cómo hacerlo en un momento que no es así? Sí, yo creo que es entender, vamos a ver, esto me lo enseñó un amigo, y es que la pasión es un combustible que se acaba muy rápido. Y ese amigo era Gabriel. Así Entonces, es. yo creo que tenemos que ser disciplinados. Y yo he tenido momentos, Gabriel, en donde yo digo, quiero adorar a Dios, ¿verdad? En este tiempo de pandemia y todo. Y a veces yo digo, ay, pero no tengo ganas, o sea, podría estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Podría, no sé, ponerme a ver Netflix o algo. Y no, en esos momentos yo digo, no, 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 ok, o sea, voy a hacerlo. Y de verdad pongo música, empiezo a orarlo. Y esos son los momentos más hermosos, o sea, y de verdad que Dios permite que esos momentos sean especiales. Y esos son momentos en donde a veces tal vez no tenemos ganas. Pero es que, vamos a ver, disciplina. Si simplemente nos dejamos llevar por las emociones y en los momentos donde de verdad estamos emocionados y queremos adorar y todo y la música está chivísima, buenísimo. Pero yo creo que se trata de todo momento. Hoy que usted lo menciona, recordaba un proverbio que Ajá, puse en mi Facebook y sí. que tengo a la par de mi cama, que es Proverbios 23:12. Ujú, Aplica tu corazón a la disciplina y los oídos al conocimiento, porque también se ha dado una falsa ideología de que Dios en su soberanía va a hacer todo por nosotros. ajá, Dios es justo, ¿verdad? Y tiene claro. sus reglas. Ujú, ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿Qué se puede hacer? Porque hay que respetar la soberanía de Dios, pero Dios también tiene planes para con nosotros. claro. ¿Cuáles son? Yo creo que, o sea, lo que hay que hacer es ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y cómo somos sensibles a la voz de Dios? De ahí, leyendo su palabra, número uno. O sea, que en estos tiempos de verdad, de manera disciplinada, podamos tener tiempo, momentos en donde escudriñemos la palabra de Dios y veamos qué es lo que Él tiene para nosotros y qué es lo que Él quiere de nosotros, número uno. Y número dos, yo creo que es también, ay, ser como leones, pienso yo. O sea, que cuando ven una amenaza, lo ven como una oportunidad. Y yo creo que es eso, es ver este momento que estamos viviendo como una oportunidad también. Y tomar acciones. No creer que Dios va a hacer, o sea, lo que yo quiero. No, más bien es creer que Dios puede bendecir aquellos proyectos que yo tengo, que si los pongo en manos de Él y que si de verdad son parte de su voluntad, Él va a permitir que yo pueda hacerlo. Ser como leones, cambiar en Ujú, esas circunstancias. ujú, Volviendo a Job y con esa símil que usted hace, ser como leones. ajá, mm, Job no termina igual a como inició. no. ¿Cómo termina Job? Termina muchísimo mejor. O sea, yo no, bueno, dice que vuelve a tener un montón de hijos, vuelve a tener el doble de lo que tenía antes.
No dice si cambió de esposo, yo no sé, yo siempre veía que me pregunto eso, porque yo digo, la esposa no lo apoyó en su momento de crisis, yo no sé si habrá cambiado de esposa o no, ¿verdad? Pero, pero bueno, o sea, vuelve a recuperar todo, ¿verdad? Y es que de eso se trata, yo creo. Y vamos a ver, esto no se trata de cosas materiales, o sea, no quiero dar como a entender que Ni de después de cambiar de la... esposa tampoco. Exacto, tampoco, ¿verdad? Que tampoco es que le van a cambiar de esposo. Oye, Pero la cosa es que, o sea, él pasó a otro nivel. Y yo creo que Dios quiere llevarnos a otros niveles, espiritualmente hablando, o sea, emocionalmente hablando. Él va a permitir cosas en nuestra vida para eso, para que nosotros podamos crecer. Y yo creo que es tener esa claridad, no tener que llegar al punto de tener que ver atrás y decir, ah, mira, sí, tenían razón con eso que estaban diciendo. No, es creer firmemente que en medio de cualquier proceso, Dios está en control y va a suceder algo bueno por medio de esto. pero David, estamos en una pandemia. Es oportunidad para que como Job lleguemos a otro nivel. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que, vamos a ver, desde mi experiencia dentro de esta pandemia, yo creo que, o sea, Dios me ha llevado a otros niveles. O sea, y a la misma iglesia la llevan a otros niveles. O sea, nosotros como iglesia Vida Abundante estamos predicando el evangelio más que nunca. Estamos haciendo cosas que tal vez nos sentíamos muy chiquititas para hacerlo, muy chiquititos para hacerlo y decíamos, vamos a ver, tenemos que hacer la transmisión en vivo en algún momento y yo lo hablé con Jeremings antes de la pandemia y saber que todo esto iba a suceder, pero íbamos como muy tranquilos, o sea, como, sí, ¿verdad? Pero no, o sea, fue así que o lo hace y en ese proceso es hermoso ver cómo en medio de una crisis Dios permite inclusive que florezcan y que hayan nacimiento de cosas nuevas, de ver personas que empiezan a utilizar sus dones y talentos para el servicio de Dios, ver amistades nuevas, ver procesos de perdón o procesos de sanidad que yo puedo vivir también. Yo creo que es eso, es de verdad identificar eso. Bueno, este podcast podría ser uno de esos Ese, resultados. definitivamente. Una iglesia que se sale de lo que ya tenía Ujú, tradicionalmente, sábado, domingo, miércoles, y que hoy no sabemos a qué parte del mundo podría estar llegando y transformando una vida. claro. Y hablaba Patri de la soledad. Ujú, Yo quiero unir eso a lo que usted decía, bueno, los tiempos de la crisis nos llevan a otro nivel. Como iglesia, yo creo que evidentemente el crecimiento ha sido otro. Y cuidado, hay personas que están solas y que hoy se sienten en compañía claro, gracias a estos espacios, claro. gracias al Evangelio que le llega cada día más fácil. Ujú, Le voy a contar mi caso personal que ujú, me llamó mucho la atención y es la transformación digital del Evangelio. ajá, En la casa nosotros ahora tenemos la ventaja de que podemos observarla juntos en familia en YouTube, la prédica, y lo hacemos los sábados a las 8 de la noche, porque ujú, estamos los tres tranquilos y lo vemos. Cuando mi hijo con 6 años no participaba antes de una reunión general porque él iba a otra, pero ahora me hace preguntas que yo creo que no me hubiera hecho si wow. esto no pasa. Mm, Son las cosas que van cambiando. Ahora, vamos a una frase que hemos hablado usted y yo en conversaciones en privado, ajá. off the record, Así dicen los es. periodistas como usted. Sí, buenísimo. Este, es muy fácil cuando hay pasión, es muy Ujú, fácil cuando estás motivado. ujú, Para mí la pasión, yo te lo decía, es como el combustible de un avión, es súper ujú, rápido, pero se ujú. gasta muy rápido. Sí. ¿Y qué pasa cuando hay que perseverar? 6 de marzo cae la pandemia en Costa Rica. Ya estamos en septiembre. Ujú, ¿Cuántos cumpleaños no se han podido celebrar? ¿Cuántas cosas? Entierros que no se pueden hacer como antes. ujú, La pasión se está agotando. ujú, Entonces, ese montón de gente que en un principio decía es el momento de cambiar el evangelio, es el momento de estar con Dios, también ya se está desanimando. claro. Yo creo que aquí volvemos al tema de perseverar. O sea, creo que estamos en un punto en donde ya ha pasado mucho tiempo y definitivamente la gente se puede cansar, se pueden quemar. Inclusive las personas que están sirviendo en la iglesia podrían ya estar llegando a un punto en donde dicen, esto no cambia, estoy cansado, me gustaría que las cosas vuelvan a ser como antes. Y bueno, es complicado, pero yo creo que cuando tenemos un corazón que persevera, puede llegar a entender que Dios tiene algo y Dios puede obrar sin importar cuánto tiempo tengamos que esperar. Vamos a ver, yo no sé cuánto tiempo tuvo que vivir esta prueba Job, pero él perseveró. Y yo digo, tal vez esta prueba que usted está viviendo, puede ser la pandemia, puede ser una depresión, lo que sea, puede que Puede ser ya es desempleo. el desempleo, puede que
o sea, tenemos que perseverar y creer en Dios, y puede que la respuesta venga mañana, o puede que venga en una semana, puede que venga en 2 años, pero tenemos que saber que debemos perseverar, y la Biblia nos muestra cómo los personajes bíblicos, o sea, esos hombres de Dios, no solo Job, tuvieron que esperar. O sea, un Moisés. Moisés tuvo que ser pastor de ovejas sabiendo que Dios tenía algo para él, que había sido escogido, pero tuvo que ser pastor de ovejas por 40 años. 40 años. Y él hizo las cosas con excelencia durante esos 40 años. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho con excelencia, Jetro lo hubiera despedido. Pero no, 40 años duró en el mismo puesto. Entonces tenía que hacer bien las cosas. A pesar de que no era el plan A que tenía Moisés. Bueno, esto me lleva a una frase, yo creo que, hablando de hombres de Dios, cuánto no el Hijo de Dios Jesús, Ujú. que me impresionó. A Dios le importa más el proceso que el resultado. Mm, En Job el proceso es muy lento, claro, en Moisés el proceso es lento, en David el proceso es lento. claro. David lo ungen creo que 15 o 14 años antes. Jesús se prepara 30 años Mm, para solo 3 años sí. de fama, para solo 3 años de ser el reconocido. Antes, Wow. pues no. Entonces Ujú, uno dice 30 años de preparación para 3 años de servicio ujú. público. ¿Qué hay detrás en el proceso que a Dios le interesa tanto? Que alarga más el proceso a veces que el resultado. Yo creo que hay crecimiento, hay cocción. O sea, no sé, estoy pensando en la... A mí me gusta mucho comer, ¿verdad? Entonces siempre se me viene a la mente cosas con comida. O sea, de ahí un espagueti no queda bien si usted no espera que el proceso finalice y esté listo. Porque si no, usted se come un espagueti crudo y nada que ver, es horrible. Es el mismo espagueti que usted termina comiéndose ya cocido. Pero crudo no sabe igual. Yo creo que así es nuestra vida. Si no vivimos los procesos que Dios quiere que vivamos, no va a ser igual. Y nos encanta adelantar los procesos, forzar los procesos. Cuando forzamos los procesos es cuando nos va mal. Hay que volver a iniciar. Así es. Quizás, creo que por tiempo ya hay que ir terminando esta Ujú, conversación. Hablamos de la perseverancia. Entonces, ujú, perseverancia conlleva disciplina, más tiempo, quizás más de lo ujú, que uno se esperaba, e integridad. Son dos elementos, ujú, perseverar y ser íntegro. Hay una anécdota que es ujú. real, del Washington Post, de un Ajá. muchacho que en un hotel llama y dice, mire, es que me acaba de encontrar $1 millón Oh, y yo sé que los están buscando, ajá. entonces quiero devolverlos, entonces, y no tengo cómo entregarlos. Y la policía no me contesta, entonces el periodista lo llama y le dice, déjeme para irle a hacer una noticia. Y le dice, no, no puedo. Pero por favor, es que usted es un hombre muy íntegro, usted está Ujú. volviendo $1 millón. No, no puedo. Y entonces después le explica, es que estoy con mi amante en el hotel. Entonces era un hombre que hacía ciertas cosas bien, Sí. pero otras no. Ja. Entonces, para Dios no hay engaño, ¿verdad? A No, veces somos íntegros por conveniencia. así es. Esta anécdota me trae mucha gracia porque uno dice, Sí, es una persona buena de volver $1 millón, claro. pero engaña a su familia. Así es. Yo creo que esa historia nos muestra algo y es que, o sea, por más que intentemos ser buenos por nuestra propia cuenta, siempre vamos a necesitar de Jesús para de verdad encontrar ese camino que nos puede llevar a la santidad. Y también yo creo que nos muestra que, vamos a ver, muchas veces vivimos una vida 50-50, ¿verdad? Tibios, que la Biblia habla de eso, ¿verdad? En Apocalipsis. Yo creo que Dios hoy nos quiere llamar a ser íntegros en todo momento, aún en los momentos buenos, donde hay muy buenas noticias, y también en los momentos malos. Para finalizar, Ujú. 3 conclusiones precisas que le ha dejado a usted esta enseñanza, pero para usted. No para la gente, para usted. Ok. Yo creo que para mí es esperar con paciencia y vivir el momento. O sea, vivir el momento, saber que en la prueba yo puedo aprender cosas, Dios me puede hablar, Dios se puede manifestar. Porque a veces nos mortificamos tanto que no vivimos, no tenemos, o sea, no tenemos paz. Yo, para mí eso es algo que siempre, o sea, siempre lucho, es como tener paz, disfrutar, saber que Dios es soberano. Ese es mi segundo punto, o sea, creer realmente que Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, como dice la canción. Dios cuida de mí y Él tiene control y Él me conoce mejor que nadie. Entonces, de verdad, es como llegar a ese punto y yo creo que esta es como mi reto, este es mi reto ya de conclusión. Llegar al punto de poder decirle a Dios, Dios, si tenés que probarme, probame
y que hasta uno le da como miedo. Ahora lo pensé en decirlo, porque es ese miedo como, es que es un reto. Ten cuidado es un porque él reto. escucha el podcast. Él es fiel seguidor del podcast. Y yo creo que, o sea, de verdad que tenemos que llegar a ese punto en donde decir, Dios, o sea, mi vida está en tus manos. Me entrego a ti, me entrego. Y el entregarse a Él es, si tienen que venir pruebas, que vengan, pero quiero aprender de ellas realmente. Quiero tener el corazón correcto en medio de esas pruebas para poder aprender. Bueno, David, con esto terminamos. Me parece que es confianza, integridad Sí, y respetar y entender la soberanía de Dios. así es. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en un podcast más. Siga toda la serie porque las puede encontrar en las redes sociales también. Claro, ahí en Spotify, Facebook y YouTube. Y yo quiero agradecerle personalmente, Gabriel, porque para mí ha sido un placer y ojalá, díganos ahí si le gustaría que Gabriel siga ahí participando de este podcast, porque a mí, bueno, yo lo he disfrutado montones, de verdad que muchas gracias, Gabriel. Dicen que es mejor el otro, muchacho. Dicen ¿En que serio? es mejor que Eso lo dicen. hace. Oiga, He usted. escuchado y que le gusta comer mucho. Eso es un muerto de hambre, sí. Eso es lo que me Ay, llevo. Dios Dos mío. cosas que hay que quitar Sí. ahí, lo de los espaguetis, ¿verdad? Ajá. Porque ya nos está dando hambre. Eso sí. Y lo de cambiar esposas, ¿verdad? Eso no hay que hacerlo. Perdón, Kim, por haber mencionado eso. No va a pasar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.